Conforme lo que comprometí en el video anterior, y sin perjuicio de que la ética resulta una ciencia que analiza infinidad de aspectos, nosotros nos vamos a detener en tres elementos que nos van a permitir trabajar nuestros razonamientos desde el punto de vista de la ética. El primero de ellos es el acto humano. Se sostiene que todo ser que habita el universo se conduce, obra o tiene actividad tendiente a lograr algo. El animal se alimenta por la subsistencia, las personas comemos, hablamos, dialogamos con distintas intenciones. Lo cierto y concreto es que de todo el cúmulo de actividades que tiene el ser humano, a la ética le va a interesar solamente una parte de esa actividad. Entonces, a los fines que podamos separar cuál es el objeto de estudio de la ética de aquellos actos o hechos que no lo son, vamos a tener que diferenciar al acto del hombre de alguna manera para poder circunscribir el objeto de estudio de la ética. Hago un paréntesis para decir que esto no es una cuestión única y exclusivamente propiedad de la ética. Esto nosotros lo vamos a encontrar en todas aquellas ciencias que se ocupen de la actuación o de la conducta del hombre, sea el derecho, la psicología, etcétera, etcétera. Hecho ese paréntesis, vamos a decir que el hombre tiene distintas actividades, algunas las hace de manera espontánea, vegetativa, como respirar, dormir. Hay una serie de actividades u hechos del hombre que implican una reacción a determinado componente vital que no puede dominar y que no puede pensar en si lo va a hacer o no. Por otro lado, hay toda una serie o una gama de actuaciones del ser humano donde el hombre lo que hace es poner en juego la capacidad que lo distingue del resto de los seres vivos, que es su raciocinio. Entonces, de un lado tenemos el hecho del hombre, que es ese hecho sensitivo, vegetativo, que no tiene ningún tipo de conciencia, no está atravesado por ningún tipo de voluntariedad, y lo vamos a separar del acto humano. Este sí es el objeto de estudio de la ética, porque dentro de la estructura de este obrar del hombre, ¿se acuerdan que en la definición simplificada de la ética decíamos que es la ciencia que estudia el acto del hombre o el obrar del hombre y la moral? Bueno, ese obrar del hombre, ese es el acto humano. Está regido por la voluntariedad. Por eso decíamos que cuando nosotros nos enfrentemos en otras disciplinas con actos punibles, por ejemplo, dentro del derecho, estamos hablando de la voluntariedad del acto. Si estamos hablando de cuestiones conductuales dentro de la psicología, vamos a estar diferenciando aquellos actos conscientes de aquellos actos inconscientes. En nuestro caso, el acto humano, para que sea o pueda ser considerado objeto de estudio de la ética, tiene que reunir tres condiciones. La primera es el discernimiento o el conocimiento de lo que va a pasar si hago lo que estoy dispuesto a hacer. La segunda es la voluntariedad o la intención de hacerlo y de conseguir al menos alguno de esos resultados posibles con mi obra.
Y el tercero es la libertad. Esta libertad que implica tanto poder hacer lo que estoy pensando hacer o no hacerlo. Si yo tengo esa libertad, tengo la intención o el querer hacerlo y sé qué es lo que voy a conseguir con mi actitud, estoy en presencia de un acto humano. Ese acto humano es el que analiza la ética para predicarle algunas cuestiones, adjudicarle valores, hacerlo plausible o deleznable. ¿Sí? Entonces, recapitulando, el hombre puede obrar voluntaria o involuntariamente. El hecho involuntario lo llamamos hecho del hombre, son hechos sensibles, vegetativos, involuntarios, y el acto humano es el acto caracterizado por estos tres requisitos: conocimiento o discernimiento, intención y libertad. El ejemplo que se puede poner como ausencia de cualquiera de estos elementos que estamos poniendo como requisitos del acto humano, nos pinta y nos hace que nos demos cuenta que el acto realizado no es voluntario. Por ejemplo, cuando una persona va a realizar un acto y no se prevén las circunstancias o las consecuencias que puede tener el mismo, las mismas no pudieron prefigurarse en la cabeza de la persona que lo va a realizar, carece del conocimiento o del discernimiento. Ustedes habrán escuchado que aquellas personas privadas del discernimiento, por ejemplo, pueden no ser punibles o tener una pena menor en el caso de la cuestión jurídica. Bueno, en el caso de la ética, ese acto realizado sin discernimiento directamente queda fuera del espectro de estudio de la ética. Si yo tenía la intención de causar una de las posibilidades que tenía como resultado mi accionar y causé otra totalmente distinta e imprevista, no tenía intención de llegar a ese resultado. Por ejemplo, voy a llamar la atención de un alumno que está distraído con arrojándole una tiza. Si este alumno se agacha y rompe un vidrio, la verdad es que yo nunca tuve intención de romper el vidrio. Es probable que mi acto de arrojarle una tiza a un alumno sea deleznable desde todo punto de vista educativo, pedagógico, didáctico, pero desde el punto de vista de la ética no va a poder ser analizado porque no revestía la intencionalidad de romper el vidrio. Y la libertad o la falta de libertad, que también saca fuera de la mirada de la ética el acto humano, está caracterizada en cualquier caso de violencia, de terror, de temor, de obediencia, que alguien sea preso de esas ataduras y que como consecuencia de esa falta de libertad, el acto queda fuera del foco de análisis de la ética. Por ejemplo, cuando alguien está pagando un rescate por un secuestro, evidentemente hay discernimiento, hay intención de entregar el dinero para obtener la libertad de la persona querida, pero no hay libertad en el accionar. ¿Por qué? Porque la coacción o la fuerza o el temor que siente esta persona es tan grande
que nadie va a poder analizar el acto del pago del rescate bajo el punto de vista de la ética. Hago otro paréntesis para decirles que normalmente en las clases presenciales yo puedo observar la expresión de mis alumnos para saber si me van entendiendo o no. Esta situación es un poco difícil, por lo cual convengamos que si alguien necesita alguna aclaración, vamos a tener que acudir al correo electrónico para que me trasladen sus preguntas, sus inquietudes, sus ejemplos, y yo poder evacuar esas dudas. Otro paréntesis sería que tengamos en cuenta que las clases virtuales o las videoconferencias o las clases por YouTube no suplantan la lectura del material. Esto intenta una aproximación y una aclaración por las dudas el material no tuviera la claridad suficiente y sirviera este tipo de acting para solucionar esas dudas. Recapitulando, el acto humano que analiza la ética, es decir, aquel que es objeto de estudio de la ética, es el acto realizado con esta triple condicionalidad que es discernimiento o conocimiento, intención y libertad. Todo junto, eso hace a la voluntariedad del acto. Ese acto humano voluntario es el que se encarga de estudiar, analizar y prescribir la ética. Del otro cúmulo de actividades del hombre que no tienen estos requisitos, podrán caer bajo el aspecto o el estudio de cualquier otra ciencia, pero no de la ética.